Bien, continuamos con Daniel capítulo 7, versículo 1 al 3 primeramente. Tenemos después que explicarlo completamente al capítulo, pero todavía tenemos que detenernos en los primeros versículos. Y ustedes se acuerdan ya de memoria que decía que habían cuatro ángeles que estaban por soltar los vientos para dañar a la tierra, al mar y a los árboles. Hicimos una comparación de texto y vimos que vientos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, y también lo hemos visto en el libro de Jeremías, hay varios textos en el libro de Jeremías, pero hemos elegido el capítulo 51, donde habla de vientos como guerra, lo dice el mismo Señor Jehová, dándole a Jeremías, profetizando Jeremías, significa guerras. Entonces, cuando llegamos nosotros a Apocalipsis capítulo 7, que lo habremos estudiado a través de muchísimos años, o más o menos algunos años, o quizás otros poquitos, depende de cuándo se hayan convertido. El capítulo 7 está indicando algo muy significativo que a través de los años no se le ha dado la importancia que en realidad tiene. Quizás porque no se lo ha relacionado con el libro de Daniel capítulo 7, que habla de los cuatro vientos que combatían sobre la gran mar y subían cuatro imperios diferentes de esas guerras, de los cuatro cabos del cielo, o sea, guerras mundiales de la época. Y bueno, acá más que nunca está hablando de una gran guerra que va a destruir a la tierra, pero ya cambia el sentido de las cosas. Están por soltarse los vientos, los cuatro vientos, para dañar a la tierra, al mar y a los árboles. Entonces, en el transcurrir de los años, tenemos que buscar un evento tan destacado que veamos que se cumple esa parte del Apocalipsis, porque eso está relacionado con el sellamiento, que es lo que vamos a ver también ahora, con el derramamiento del Espíritu Santo, que es el sellamiento. Y entonces pienso que en la desesperación de los hijos de Dios, que buscan realmente a Dios, están queriendo que venga el Espíritu Santo. Y muchos se preguntan, ¿cuándo va a ser derramado el Espíritu Santo? ¿Cómo es? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a sentir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Pero en el Apocalipsis capítulo 7 nos está diciendo que cuando suceda algo tan destacado en el planeta, y hoy día el Señor ha permitido el adelanto de la tecnología y tenemos los celulares aparte de las computadoras, y podemos ver en nuestros celulares todas las noticias que queramos de todas, digamos, las corrientes, porque sabemos que tenemos diferentes corrientes, diferentes periodistas que transmiten cosas y tenemos muchos medios y debemos hacer una comparación de los diferentes medios y no quedarnos con uno. Pero lo que nos debe interesar a nosotros es lo que esté relacionado con la Biblia, los medios que digan cosas acorde a lo que está profetizado en la Biblia. Pero a través de los medios, a través de los celulares o a través de las computadoras, más que comprar un diario ahora, ponernos a leer, aunque algunos hagan eso, está pasado de moda. Pero Apocalipsis está marcando un tiempo totalmente distinguido donde ya el planeta va a peligrar, destruirse la tierra al mar y a los árboles. Y entonces la otra parte distinguida del capítulo 7 es que viene un ángel, cuando dice del este, hay versiones que dicen oriente, o sea, de la zona del conflicto, donde
viene del oriente un ángel y le dice a los otros, no suelten los vientos. Y el ángel le está diciendo, ese ángel poderoso, no destruyan a la tierra, al mar y a los árboles. Pero está diciendo ahora algo importantísimo que nos interesa a nosotros, hasta que señalemos los siervos de nuestro Dios en su frente. Y una vez que seamos señalados, hermanos, no destruyan al planeta hasta que señalemos a los hijos de Dios, a los elegidos. Y después suéltenlo nomás los vientos y destruyan nomás al planeta. Esos versículos están significando algo terrible, que hoy día haya un cumplimiento. Una guerra que se prolonga, que se quiere convertir en mundial, pero hay una profecía que vamos a tener que estudiar más adelante, porque todavía tenemos que ver varias cosas, como se tiene la profecía de Daniel 11. Y en la profecía de Daniel 11 vamos a ver cómo se va a desarrollar la tercera guerra mundial. Quiénes van a pelear y quiénes van a ganar, quién va a perder la guerra. Y vamos a ver muchas cosas, hermanos. Pero mientras tanto tenemos que continuar con esta interpretación. Hacía una pregunta un hermano, una hermana, varios hermanos, porque dijimos que alguien dijo que Apocalipsis al decir árboles era símbolo de hombres, si ustedes se acuerdan que recurrimos al capítulo 8 y 9 del Apocalipsis, y allí dice que cuando se manifiesta hombre, los hombres son hombres, y se habla de mujeres, mujeres, y se habla de árboles, son árboles, hierba verde, literal. Entonces allí en el capítulo 7, entonces, si capítulo 8 y 9 está hablando de la literalidad de la tierra, del mar, o de los árboles, o de la hierba verde, o del hombre, o de la mujer, 7, 8 y 9, nosotros no podemos decir que árbol es símbolo de hombre. No podemos zafarnos o apartarnos de la comparación de textos. Ahora bien, la pregunta de varios hermanos. ¿Por qué si mar qué significa mar en el simbolismo del libro de Daniel y del libro del Apocalipsis y del libro de Isaías? Mar significa naciones, pueblos, tribus, lenguas. ¿Y por qué yo acá digo que mar es literal? No dañes a la tierra, al mar y a los árboles. Entonces tendríamos que decir, no dañes a la tierra, al mar, naciones, pueblos, tribus y lengua. Pero no, en el capítulo 7, 8 y 9 se nos habla de una literalidad de las cosas y de acontecimientos. Y vamos a ver que lo que yo les digo no es un invento. Cuando se quiere dar un simbolismo al mar o a las aguas, vamos a abrir en nuestra Biblia en el capítulo 17 y vamos a ver que es el ángel Gabriel, nuestro profesor de teología. Y entonces, en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 17, cuando él está hablando de una gran ramera que se asentaba sobre muchísimas aguas, en el capítulo 17 y en el versículo 15, el ángel Gabriel dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. En el capítulo 17, que no lo vamos a enseñar ahora, que después lo tenemos que estudiar bien, se ve a esa gran ramera y el ángel comienza con una serie de aperturas interpretativas, una serie de aperturas interpretativas
diferente de la que nosotros veníamos tomando desde el libro de Daniel. Y desde el mismo Apocalipsis, en el capítulo 13, por ejemplo. Y como yo les estoy haciendo una breve reseña, a lo mejor no entienden, pero cuando los estudiemos en un capítulo bien estudiado, entonces ustedes van a saber de qué se trata lo que quiero decir. Pero en el capítulo 17 el ángel comienza a decir, y esto que has visto quiere decir esto, y esto otro que has visto quiere decir esto otro, y esto otro que has visto quiere decir otro, entonces lo vemos al ángel como profesor, digamos, con toda autoridad interpretativa el ángel del Señor, explicando todas las cosas que se ve en esa ramera y en los cuernos, etcétera, etcétera. Y entre las cosas, cuando la ve a la ramera sentada sobre muchas aguas, el ángel explica que allí, así como estaba diciendo, estos cuernos significan estas cosas, y en el libro de Daniel significaba otra. Y ahora estos cuernos significan otra cosa, entonces por eso le digo que en el capítulo 17 hay una apertura interpretativa de nuevas formas de ver las cosas, y entre ellas, las aguas, ahí explica el ángel, esas aguas que ves donde la ramera se sienta, significa naciones, pueblos, tribus, lengua, o sea que esa gran ramera dominaría el planeta, a toda la tierra. ¿Qué significa? Entonces, pueblo, muchedumbre, naciones y lengua que están sobre la tierra. ¿Pero qué significa? Naciones, pueblos, tribus y lenguas. Todos los que pueblan al planeta. Allí aguas, lo dice el ángel, significa eso. ¿Y para qué lo dice? Para que entendamos que en los otros capítulos, cuando hablaba de no destruyas a la tierra, al mar y a los árboles, no vayamos a pensar que mar es símbolo de naciones, pueblos, tribus, lengua. Allí no. Así como en el capítulo 17, el ángel nos da nuevas interpretaciones sobre cuernos, que nosotros teníamos otras interpretaciones sobre los cuernos, entonces el ángel está explicando que en este caso no, y en el otro caso hay una literalidad en la tierra, el mar y los árboles. Y lo corrobora el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, la comparación del texto. La comparación del texto ya sabemos que es la máxima autoridad para que nosotros sepamos qué es verdad y qué no es verdad. ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo vimos. En el capítulo 1 y hicimos también un repaso cuando íbamos a iniciar otra vez o reiniciar los estudios de Apocalipsis, donde entramos en una serie de profundidades. Bien, entonces, cuando analizamos el capítulo 7, después vamos a ver la multitud de gente donde no está el simbolismo de mar tampoco. O sea que en el capítulo 7 no existe un simbolismo. Habla de una literalidad, pero sí un simbolismo del viento que destruye. 4 vientos, sí se respeta el simbolismo allí. Viento norte, sur, este y oeste, que destruye al planeta. Y mar, está hablando de mar nomás. Y árboles, árboles. Y tierra, tierra. El planeta se destruye. Y después se ve a los hijos de Dios como hijos de Dios y a una gran multitud de hijos de Dios que no están simbolizados por un mar, cuando lo veamos al capítulo 7 entero. Entonces, capítulo 7, 8 y 9, esos capítulos son muy peculiares. Por eso está la explicación del ángel Gabriel, para que entendamos. Entonces, nos habla de un gran evento que lo estamos viviendo ahora. Y si ustedes van siguiendo las noticias, cada vez se pone peor. Parece que quiere venirnos una tercera guerra y hay un desafío. Yo veo las noticias y yo confío en Dios y confío en que el ángel va a sostener nomás los vientos. Parece que no. Parece que va a venir nomás una tercera guerra. Ya están en la frontera y ya están las tropas de Occidente, de la OTAN, listos para invadir Rusia, porque están pensando que Rusia los va a invadir a ellos. Y se quiere dar la destrucción del planeta. Pero este ángel dice no. En el libro de Daniel, capítulo 11, que no lo podemos estudiar ahora,
está todo dicho con lujo de detalles. Qué lástima que necesitemos nosotros del lenguaje o de la forma de expresarnos como seres humanos y no que podamos transmitirnos con la mente todo lo que podamos saber en un segundo. Y tenemos que seguir esperando. Para continuar, entonces yo tomo citas del espíritu de profecía para que vean que mi interpretación no es antojadiza. Además lo leemos clarito en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 3, lo estamos viviendo. Y entonces, eso tiene que ver con cuando se suelten los vientos, cuando se suelten los vientos porque Dios haya dado el Espíritu Santo a su pueblo, entonces viene la tercera guerra mundial. Y entonces es prácticamente aniquilado el planeta e interviene Cristo antes que se lo aniquile. Pero ahora yo les leo una cita muy interesante del espíritu de profecía en preparación para la crisis final, página 113. 113. El que comienza a decir el tiempo de angustia. Bien. El tiempo de angustia, y no es esa la cita. No, el tiempo de angustia, pues de la página 113, perdón, ahí está. Ahí está. El tiempo de angustia, cual nunca fue, fíjense bien en la cita de Elena, el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos, o sea, un desconocimiento, y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia, es decir, muchos adventistas que no estudian la Biblia, o que leen como para cumplir con Dios, no se dedican a investigar la Biblia y entonces no pueden entender lo que hoy día está ocurriendo, y son adventistas de muchos años. Leo de nuevo, el tiempo de angustia. ¿Cuál es el tiempo de angustia? Bueno, yo tengo acá una lámina, ¿puedes sacar un ratito? ¿Ven esa lámina? Nosotros estamos en el año 2022. Entonces yo hice un diagrama y va a venir el fin del tiempo de gracia. Antes del fin del tiempo de gracia hay una angustia previa, hay una angustia que estamos viviendo en medio de todas estas enfermedades, esta plaga que tuvimos, tantas catástrofes que hay, sobre todo en el hemisferio norte, y ahora se están viendo alguna en el hemisferio sur, castigo, ira de Dios, un principio de dolor y guerra, rumores de guerra, esta guerra que traen angustia a muchísima gente, y sobre todo los que están en el lugar del conflicto. Es una angustia previa, principio de dolor, y no es la angustia mayor. La gran angustia va a ser cuando se acabe el tiempo de gracia, fin del tiempo de gracia, y entonces comienzan a caer las plagas. Yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, la señalo de forma especial, 7ª, y después viene Cristo. Todavía no se acaba el tiempo de gracia. ¿Cuándo se va a acabar el tiempo de gracia? Cuando sean señalados todos los hijos de Dios. Estamos viviendo en una angustia previa. Y entonces dice Elena, el tiempo de angustia, cual no fue después que hubo gente, o sea, la gran angustia, se iniciará pronto, todavía no. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr entender debido a su indolencia. Ahora dice, noten, un espíritu belicoso, fíjense, un espíritu belicoso, o sea, un espíritu de guerra, agita al mundo. Es el tiempo que estamos viviendo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel, o sea, el capítulo 11. ¿Y por qué no sabíamos esto nosotros?
que el espíritu belicoso que estamos viendo en el mundo y que el capítulo 11 del libro de Daniel tiene que ver con esto, está casi completamente cumplida. Pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. O sea, que un espíritu de guerra lo agita en todo el mundo y la profecía contenida en el capítulo 11 del libro de Daniel está casi completamente cumplida y pronto se verá la gran angustia. Cuando se desate la guerra de Daniel 11, la parte final, se habrá acabado el tiempo de gracia y vendrán terribles catástrofes y la plaga primera, la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, etcétera. Y después de la séptima viene Cristo a la tierra. Estamos viviendo entonces acá en la angustia previa. Todavía Dios tiene que señalar a sus hijos, entonces yo hago así unas rayitas, digamos. Tiene que venir la lluvia, hermanos, la lluvia tardía. Está frenada la guerra, la tercera guerra, hasta que se señalen a los hijos de Dios. Y ahora noten lo que dice el espíritu de profecía. En la página 112, mientras Jesús siga en el santuario, mientras Jesús, noten esa cita, mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes, y vayan recordando lo que están viendo siempre en los informativos, mientras Jesús sigue intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto a las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es, mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás. Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Y ahora escuchen bien. Aunque ya se levanta nación contra nación, ¿estamos viendo hoy que se levanta nación contra nación? Y sí, atacaron a Afganistán, atacaron a Irak, atacaron a Libia, atacaron a Yemen, a Siria, y bueno, ahora Rusia, Ucrania. Y hermanos, se levanta nación contra nación. El espíritu de profecía dice, y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Va a haber conflagración general. Hay muchos adventistas que piensan que no. Y hay otros adventistas, muy pocos, que piensan que sí. Aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. ¿Cuándo va a haber una conflagración general, o sea, una guerra total? Sigue diciendo Elena, todavía los cuatro vientos, ¿de dónde? Del Apocalipsis 7. Todavía los cuatro vientos son retenidos. ¿Hasta cuándo? Ella lo dice, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Y cuando sean sellados en sus frentes, ¿qué va a pasar? Entonces, las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla, para la tercera guerra mundial. ¿Qué va a pasar entonces? Dice, cuando Jesús abandona el santuario, en una página 112, preparación para la física. Cuando Jesús deja el santuario, dice así, en aquel tiempo, cita Daniel capítulo 12, versículo 1, nos debemos acordar de memoria. ¿Qué dice Daniel 12:1? En aquel tiempo se levantará Miguel, que es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia. Ese es el gran tiempo de angustia, hermano, que hablamos. Cual nunca fue, un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Una terrible angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya escrito en este libro. Y entonces comenta Elena, cuando Jesús, abandona el santuario, es cuando él se levanta. Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios.
nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes y empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Y el mundo entero, tierra, mar y árboles, el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Eso nos espera, hermanos. Termina el ángel de sellar a sus hijos, viene la gran angustia, las plagas, las explosiones nucleares, una semidestrucción del planeta, y al poco tiempo, después de la séptima plaga, viene Cristo. La hermana White dice que cuando veamos el libro de Daniel 11, no debemos interpretar en el libro de Daniel 11, como hay muchos que dicen que el rey del norte es el Papa y el rey del sur es el mundo árabe. William Mill, que como no vamos a estudiar ahora Daniel 11, William Mill dice que el rey del norte es un rey, porque ya no hay cinco. A partir del capítulo 9, capítulo 10, 11 y 12 ya no hay más 5. Entonces la hermana White dice que cuando estudiemos Daniel 11, el testimonio para los ministros en la página 110, testimonio para los ministros, página 110, ¿cómo debemos estudiar? Testimonio para los ministros, página 110, dice, leer el libro de Daniel, al leerlo, evocar punto por punto la historia de los reinos allí representados. Contemplar a los hombres de Estado, no dice que contemplemos al Papa, ni la persecución, ni nada por el estilo. Cuando estudiamos Daniel 11, no tenemos que pensar que está hablando del Papa y el rey del norte y el rey del sur, el ateísmo. No, no, no. Ella dice contemplar a los hombres de Estado, a los consejos de la Nación Unida, ¿no? Miren ustedes, los ejércitos poderosos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, China, contemplar a los ejércitos poderosos y ver cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojó la gloria humana en el polvo. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días, lo que estamos viendo ahora. La intervención de guerra, de naciones poderosas en guerra. Las visiones que él tuvo junto a la ribera del río Ulaí y de Hiddekel y los grandes ríos de Sinar están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Y considerad la circunstancia de la nación judía cuando las profecías de Daniel fueron dadas. Porque todo va a tener que ver con la nación de Israel, porque el mundo occidental va a salir a protegerlo a Israel y el mundo oriental va a pelear contra Occidente y van a querer pelear contra Israel. Esto es todo dicho, hermanos. Y la hermana White está mostrando que en Daniel 11 lo debemos interpretar como naciones literales y las naciones que van a pelear, y que consideremos a los consejos, los ejércitos poderosos, y que la luz de Daniel tenía que ver con el río Ulaí y de Kemis. Y si ustedes ven en el libro de Uri Smith, dice que esos ríos están en la zona del Golfo Pérsico. La guerra que va a ser por el lado del Golfo Pérsico, que ya lo vamos a estudiar, y por el lado de los diferentes mares, y da lujo de detalles de cómo va a ser, no es el tiempo. Pero es todo lo que se avecina.
el capítulo 11 del libro de Daniel se está completamente cumpliendo y cuando se suelten los vientos se cumple totalmente Daniel 11. Y ahí dice quiénes van a pelear, cómo van a pelear, quiénes van a ganar y quiénes van a perder la guerra. Todo lo que va a suceder está con lujo de detalles dichos en la Biblia. Entonces, ahora leemos otras citas, repasamos en preparación, no, perdón, primeros escritos, en la página 36, y noten, página 36, vi que la cólera de las naciones, ¿hay cólera de las naciones ahora? Sí. La ira de Dios, todos estos castigos que estamos viendo de catástrofes y la pandemia que ya pasó y el tiempo de juzgar a los muertos, la cantidad de muertos que han habido en diferentes iglesias. Dice el hermano White, esas son cosas separadas y distintas y que se seguían una a otra. También vi que Miguel, o sea, Cristo, no se había levantado, o sea, del santuario, sigue intercediendo. Y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no ha comenzado todavía. Le hice yo, le mostré en el diagrama que todavía no llega. Cuando se acabe el tiempo de gracia va a ser. Mientras tanto estamos con un tiempo de angustia previo. Y que el tiempo de angustia, vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están aislando ahora, y la estamos viendo ya. Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá la vestidura de venganza, y entonces serán derramadas las 7 postreras plagas. Y vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no esté hecha la obra de Jesús en el santuario. Y que entonces, cuando se haga la obra de Jesús en el santuario, o sea, venga el Espíritu Santo, entonces caerían las 7 postreras plagas. Y las plagas, cuando se acaba el tiempo de gracia, enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído el juicio de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Y entonces se promulgó un decreto para matar a los santos, los cuales los hizo clamar día y noche por su libramiento. Ese es el tiempo de angustia de Jacob, o sea, la gran angustia. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron liberados por la voz de Dios. Los 144.000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces, si volvemos al diagrama, hermanos, estamos viviendo en tiempos de la angustia previa. 1022, será 1023, 1024, no sabemos. Y están los vientos frenados para que seamos sellados y recibamos el Espíritu Santo. Cuando recibamos el Espíritu Santo, entonces se acaba el tiempo de gracia y viene la gran angustia. Caen las plagas. Y los perversos, los malvados, las iglesias que guardan el domingo, van a decir, por culpa de los observadores del sábado ha caído la plaga, la tercera guerra, todos los daños al planeta. Hay que borrarlos del mapa. Y entonces la 6ª plaga viene el decreto de muerte, la persecución a los observadores del sábado. Y al poco tiempo viene la 7ª plaga, que es la liberación, que no la vamos a estudiar ahora. Y después viene Cristo. O sea que estamos más o menos ubicados con el diagrama donde estamos viviendo. En la ira de las naciones, los vientos frenados para no destruir al planeta. Tiene que venir la lluvia tardía y cuando sea derramada la lluvia tardía se acaba el tiempo de gracia, viene la tercera guerra, la plaga, catástrofe de todo tipo. Y después de la 7ª plaga viene Cristo. Y después estudiaremos también qué son las plagas y cómo son las plagas, etcétera, etcétera. Bien, estudiamos sobre la lluvia tardía. En primero escrito hay una cita muy linda. Cuando venga el Espíritu Santo, dice en la página 85. Página 85. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino un corto periodo precisamente antes que caigan.
mientras Cristo está en el santuario. Ustedes entienden en el diagrama que hicimos, que dice que el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. Este tiempo de angustia que está acá no es el mismo que este que está acá. El tiempo este antes de la plaga es una angustia previa con todos estos acontecimientos que estamos viviendo, que nos entristecen, y que muchos hijos de Dios y adventistas tenemos problemas y angustias, angustia previa. Pero este tiempo de angustia no tiene nada que ver con el otro tiempo de angustia, dice Elena, que va a ser cuando sean derramadas las plagas, porque habrá acabado el tiempo de gracia, y Jesús ya no intercede más en el santuario, y todo el mundo queda a merced de Satanás. Está claro, hermanos. Y entonces dice en la cita que Cristo todavía está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, que va a ser dentro de poco, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Este es el tiempo en que se está por terminar la obra de la salvación con la lluvia tardía. Vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Y dice en la página 86, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía con refrigerio de la presencia del Señor, para darle poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas sean derramadas. Bien, hermanos, para ir a la última parte del tema. Una vez que nosotros hemos ubicado el tiempo, que no es una interpretación antojadiza mía, que lo que dice Elena concuerda absolutamente con lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3, y Apocalipsis 12, 1, que Miguel todavía está deteniendo la destrucción del planeta, de los ángeles que están sosteniendo los vientos. Es una angustia previa, hermanos. Esta angustia va a terminar. Dice que viene el tiempo de refrigerio. El hermano White dice que la lluvia tardía es un tiempo de refrigerio. Esta angustia para los hijos de Dios que van a ser sellados tiene que ser alegría, felicidad. Se va a terminar este desconcierto y esta oscuridad interpretativa donde uno piensa de una manera, el otro de otra y el otro de otra. Viene el Espíritu Santo y ahora veamos qué es el sellamiento. Para terminar nuestro estudio, veamos qué es el sellamiento. Leemos capítulo 7, y en el capítulo 7 decía, o dice, en el versículo 2, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Y el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, al mar ni a los árboles hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Qué es el sello? Vamos a ver rápidamente en Efesios. En Efesios, en el capítulo 1. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, dice mi versión, en oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salud o salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tengamos cuidado cuando estudiemos sobre los sellos. Cuando dice que tenemos que ser sellados, y acá el apóstol Pablo dice que los cristianos primitivos estaban sellados con el Espíritu Santo. En Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo vuelve a hablar del sello en el capítulo 4, y entonces leemos en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual estáis sellados para el día de la redención. Todo aquel que tiene Espíritu Santo está sellado por Dios. Todos los sellados tienen Espíritu Santo, tienen un sello. Y ahora, ¿cómo es el sello? El Señor sella, su Espíritu trabaja sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente. No es que sea un sello donde compramos una tinta, compramos un sello y nos ponemos un sello en la frente. Es una forma de expresarse el Señor, y que quiere decir que transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su Santo Espíritu. Y entonces veamos en el libro de Isaías, en el capítulo 8, que contiene el sello, por el Espíritu Santo, que contiene el sello, que hace el Espíritu Santo en nosotros. En el capítulo 8 de Isaías, leemos lo siguiente, capítulo 8, y el versículo 16. El versículo 16 dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Sella la ley. O sea, nos convertimos a la ley de Dios. Obedecemos la ley de Dios. El Espíritu Santo sella en nosotros el conocimiento, la aceptación y el obedecer la ley de Dios. ¿Y qué contiene esa ley de Dios? La ley de Dios contiene, vamos al libro de Ezequiel, y en el libro de Ezequiel leemos lo siguiente. En Ezequiel capítulo 20, y en el versículo 12, ¿qué dice? Ezequiel 20, 12. Y yo les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20 ahora, capítulo 20, versículo 20. Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? La ley. ¿Qué ley? La que contiene el sábado. No una ley sin sábado. Descontando que Dios tiene muchísimos hijos que no conocen la ley, pero van a ser llamados con la lluvia tardía para que se cumpla lo que dijo Cristo. Tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cuando venga la lluvia tardía, a gran velocidad, el Señor, con gran velocidad, el Señor va a buscar a todos sus hijos de las diferentes iglesias que Él conoce y de los paganos, y los juntará con los adventistas que queden, porque muchos adventistas van a ser dejados de lado, y van a ser pocos los adventistas señalados. Y de la gente, digamos, de las diferentes naciones, África, Asia y de la isla más remota, dice el hermano White, entre los católicos y protestantes, Dios tiene un firmamento de hijos que no conocen la verdad y que van a ser llamados por la potencia del Espíritu Santo y van a engrosar la fila raleada de adventistas. Cuidado, qué triste, debemos preocuparnos. Y ahora en el libro de Ezequiel, notemos qué hace el Señor. Ezequiel capítulo 9, ¿quiénes van a ser sellados, hermanos? Y de esto tenemos que tener cuidado. Capítulo 9 del libro de Ezequiel. Y en el capítulo 9 dice, en el versículo 3, vamos a leer hasta el versículo 6. El versículo 3 dice, y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzo que tenía en su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová, le dice a ese ángel, pasa por medio de la ciudad y por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad, en pos de él
y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario, y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, etcétera, etcétera. El ángel sellador, hermanos, no va a poner el sello sobre los adventistas o sobre ningún cristiano que se deleitan en los placeres pecaminosos. Y sobre aquellos que dicen, ay, qué lástima que no puedo hacer esto, qué lástima que no puedo hacer aquello, no van a recibir el sello. Ve y pon un sello a los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la tierra, aborrecen el pecado, ven la maldad, no la soportan a la maldad, no soportan la degeneración del mundo, gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la tierra. A ese ponle la señal. A los otros no les pongan la señal. Entonces van los ángeles y no le ponen la señal a aquellos que se deleitan y se desesperan por pecar. Cuidado, que el Espíritu de Dios tiene misericordia, nos da un tiempo de gracia hasta que nosotros con la mente podemos, esto es largo de hablar, con la mente nos deleitamos en la ley de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 7. Con la mente nos deleitamos en la ley de Dios, pero con la carne nos deleitamos en el pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué hacemos? Porque tenemos la naturaleza carnal y pecaminosa y decimos estamos todos perdidos. No. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Cuál es tu cruz, hermano? Tal o cual defecto. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, dice Cristo, y sígueme. O sea que el Señor no habla de una perfección absoluta, donde yo como un ángel de Dios o como un Cristo 2 aborrezco el pecado de la carne y aborrezco de tal manera todo que ya soy santo, no, hermano. Con mi mente me deleito en la ley de Dios y aborrezco mi carne pecaminosa y me niego a mí mismo, pido perdón y le digo al Señor y le grito al Señor, sálvame. Yo mismo, decía Pablo, con mi mente me deleito en la ley de Dios, pero con mi carne en la ley del pecado. Pero ninguna condenación hay para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu es obediencia a la ley, gozo, paz, benignidad, todo lo que tenga que ver con obediencia y santidad. Y la carne, bueno, ha dicho ya el Señor que es adulterio, fornicación, injusticia, celo, ira, contienda, disensión, odio, banqueteos, orgías. Entonces, si la carne me tira hacia el pecado, tiene que haber una negación absoluta y no caer. Y si llegamos a caer desesperados, pedirle a Cristo que nos cambie el corazón. Tiene que haber una batalla que el ángel de Dios, mandado por Dios, vea que estamos en condiciones de ser sellados y no que vivimos acariciando un pecado crónico que no lo abandonamos. Hermanos, largo de hablar, no es el tema de dar un sermón sobre la lucha del espíritu y la carne. Pero lo que no quiere el Señor es que nosotros nos deleitemos en el pecado. A ese no le ponga sello, pero aquel que aborrece el pecado y aborrece aún el pecado en su carne y no lo quiere albergar, no lo quiere tener, lo corre al pecado. Y le pide perdón y transformación al Señor, que el Señor puede poner su sello. Y en el sello va a estar también, y que ahora nosotros tenemos que entender, si nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 32, y allí se reitera lo siguiente. Capítulo 31, Éxodo capítulo 31, versículos 13 al 17. Éxodo 31, 13 al 17. Dentro de la observancia de los mandamientos
Acá Dios distingue a un pueblo que guarda su sábado, la ley verdadera contiene su sábado. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal otra vez entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado porque santo es a vosotros. El que lo profanare, ¿qué va a pasar? El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada del medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado morirá ciertamente. Guardad pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Señale para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Allí se habla de forma especial del sábado en la ley verdadera. Con la lluvia tardía predicaremos al mundo entero la ley verdadera con el sábado, y entonces viene un sello especial. Todos los hijos de Dios, hablar del sello, hermanos, tiene su profundidad. Todos los hijos de Dios a través de todos los siglos, a través de los 6.000 años de historia de la humanidad, todos los hijos de Dios tienen el sello de Dios y están sellados, los hijos de Dios. Pero dentro del sello, o de los sellos, hay 2 sellos destacados. El sello del Espíritu Santo con potencia en tiempo de los apóstoles, y no es lo mismo que nosotros que tenemos el Espíritu Santo y estamos sellados y somos hijos de Dios, solamente Dios lo sabe, pero no tenemos potencia. Lo que está profetizando acá en la Biblia es que vamos a ser sellados con potencia, como hemos sido sellados, como han sido sellados los cristianos en tiempo de los apóstoles. O sea que sello han tenido todos los hijos verdaderos a través de todos los tiempos, el tiempo de Israel, cuando Dios manda al ángel, al querubín, a sellar a los israelitas. A través de todos los siglos, los hijos de Dios estuvieron sellados. Y muchos estuvieron sellados sin conocer el sábado, y murieron y son hijos de Dios. Son ovejas que no son del redil de Dios, solamente Dios conoce. Es el trabajo que Dios ha hecho en los paganos, según Romanos 11, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus caminos e insondables sus juicios, porque Dios los encerró a todos en incredulidad para poder tener misericordia de todo. Entonces hay muchos que bajaron a la tumba sin conocer el sábado y fueron sellados y están sellados como hijos de Dios. Pero cuando el Apocalipsis habla de una forma de señalar destacada, está hablando de recibir la potencia del Espíritu Santo como tenían los cristianos primitivos. Porque con la potencia del Espíritu Santo vamos a terminar la obra, y con la potencia del Espíritu Santo vamos a juntar a todos los hijos de Dios de todo el planeta Tierra. A todas las ovejas desparramadas de las diferentes iglesias se convertirán a la ley con el sábado. Si alguien les llega a decir que el libro de Éxodo dice, así que guardarán el sábado los hijos de Israel, y los evangelistas dicen, entiendan que el sábado era para los israelitas, ahí lo dice claramente. No, hermanos, ya se acordarán ustedes que hemos estudiado en varios capítulos, o en algunos capítulos del Apocalipsis, que no es judío, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, lo dice en Romanos capítulo 9, lo dice en Gálatas capítulo 3, que no es judío el que es judío en la carne, sino en el espíritu. La circuncisión no tiene valor, no vale la circuncisión, sino la circuncisión del espíritu, no de la carne. Y que todos los que somos bautizados en Cristo somos hijos de Abraham. En los que son bautizados en Cristo, creen en Cristo, dice, no hay judío, no hay griego, que quiere decir paganos o gentiles, no hay griego, no hay gentiles, no hay hombre, ni mujer, ni siervo, ni libre, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois uno en Cristo Jesús, sois hijos de la promesa, hijos todos de Abraham. Entonces, ¿qué somos nosotros, hermanos? Pero judíos verdaderos. Entonces viene un judío y dice, pero yo soy judío en la carne. No me interesa.
Yo soy verdadero judío porque creo en Cristo y he sido bautizado. Soy verdaderamente judío, verdaderamente hijo de Abraham y verdaderamente circuncidado en el Espíritu. Así que el sábado es para mí, porque soy verdadero israelita. Por eso es que el Señor profetiza y dice que el sábado será guardado por siempre. Y cuando venga Cristo, y ustedes saben que será que de sábado en sábado y de mes en mes iremos a adorar a Jehová por la eternidad sin fin. De mes en mes para comer del fruto del árbol de la vida y las hojas de las sanidades, pero todos los sábados, de sábado en sábado, por la eternidad vendrá todo a adorar delante de mí. Y ahora, porque somos cristianos, no tenemos que guardar el sábado, no, somos cristianos y por ser cristianos somos verdaderos israelitas, verdaderos judíos, y estamos circuncidados en el Espíritu, somos hijos de Abraham, pero mejor que lo que son en la carne. Ya en la carne, a través de Cristo, ya no vale nada. Así que cuidado con el texto, sepamos cómo defendernos. Y ahora terminamos el tema. ¿Qué vamos a sentir con el Espíritu? Y ahora sí terminamos. Vamos a el libro de Joel. Esto nos espera. ¿Por qué dice Elena, que le dijo el ángel, es el tiempo del refrigerio? Se acaba para nosotros el tiempo de angustia y de confusión. Y veamos qué palabras hermosas en Joel, en el capítulo 2. En Joel capítulo 2 leemos lo siguiente. Noten, en el versículo 23 lo dice Jehová para nosotros. Leanlo después ustedes muchas veces al texto. Vosotros también, al decir vosotros también, el mensaje es para nosotros. Ustedes también. ¿Pero por qué ustedes también? Hijos de Sión, alegraos. Esto es palabra de Dios. ¿Qué nos tiene que venir? Alegría. Ustedes también, alégrense. Alégrense, ¿por qué? Gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente. La primera lluvia es la que le ha dado a los apóstoles. Entonces ahora que nosotros estamos viviendo en estos tiempos llenos de confusión, llenos de problemas, con toda esta tecnología, con todas estas degeneraciones, un mundo lleno de confusión y de dolor y de tristeza, más la tristeza que nosotros podamos tener, y un mundo oscuro donde no lo vemos a Jesús, no lo vemos a los ángeles, y pedimos y gemimos y clamamos, y algunos sufren de una manera y otros de otra manera, y pareciera que no existe Dios. Llega un momento que Dios dice, ustedes también, hijos de Dios, alegraos en Jehová vuestro Dios, porque Él ha dado la lluvia temprana en tiempo de los apóstoles, y ahora, ¿qué dice? Ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros, que estamos esperando, lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Se dan cuenta que para nosotros este mensaje llega ese momento en que por la boca de Jehová, Él lo ha dicho, que nos alegremos en Jehová nuestro Dios? ¿Y qué más? Y que nos gocemos. ¿Y por qué no vamos a alegrar y no vamos a gozar? Veamos ahora el versículo 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, después que se complete el trabajo de la lluvia tardía. Voy a dar prodigios en el cielo y en la tierra sangre, muerte por todos lados, hermanos, guerra, sangre y fuego y columnas de humo, las explosiones nucleares, hermano. Y en el 31, y el sol se tornará en tinieblas otra vez, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, cayendo las plagas, grandes catástrofes, la tercera guerra mundial, explosiones nucleares, antes que venga el día espantoso de Jehová. Entonces, en este diagrama, hermanos,
y terminamos, estamos viviendo en el 2022 una guerra frenada, y está frenada, y sigan viendo en los celulares, en la computadora, en el noticiero, frenada, parece que quiere convertirse en una tercera guerra. Jesús todavía está en el santuario intercediendo, el ángel poderoso está diciendo, no suelte los vientos, no dañen al mundo, hasta que lo señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Y entonces viene el Espíritu Santo con potencia, un sello con potencia, donde quedamos sellados como hijos de Dios para siempre. No nos vamos a poder apartar jamás. Quedamos sellados como hijos de Dios. ¿Y qué nos viene? Grande alegría y felicidad, porque vamos a tener visiones, hermanos. Lo vamos a ver a Cristo en visión. Vamos a ver a los ángeles en visión. Como profetas, el Señor nos va a decir qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y ya vamos a estar gobernados y dominados por el Espíritu Santo para siempre. Y nadie nos podrá dañar, hermanos. Completaremos la obra y se cumplirá lo que dice Apocalipsis 18:4, que ya lo vamos a estudiar. Salid, pueblo mío, de la Babilonia, para que no seáis participantes de sus pecados y que recibáis de sus plagas. Y junta el Señor a todos sus hijos, y profetizarán los viejos y los jóvenes y los hombres y las mujeres y los niños. Todos profetizaremos y tendremos sueños y visiones, felices, gozosos en nuestro ya principio de la comunión con Dios, con este cuerpo, para que después tengamos la comunión con la transformación de la bajeza de nuestro cuerpo, como dice Pablo, a la semejanza del cuerpo de gloria de Jesucristo cuando Él venga. Hermanos, ya estamos en la parte última. Esta guerra en cualquier momento se va a frenar y en cualquier momento va a venir el refrigerio, el derramamiento del Espíritu, el sello, el juntar a todos sus hijos. Y ya, hermanos, no vamos a estar como estamos ahora. Tendremos visiones y sueños como profetas. Y todos tendremos un mismo pensar, una misma doctrina, y se va a terminar esta confusión de diferentes interpretaciones. Pero caerá el Espíritu de Dios sobre los que estén buscando al Señor de todo corazón y con una vida de negación en todo lo que sea pecaminoso en el espíritu, mente, alma y cuerpo. Gracias por la atención, hermanos. Será hasta la próxima charla.